El otro tema que está absolutamente fuera de control es el de los aleatorios, que como su nombre lo indica, son aleatorios que no podemos manejar, sino que se nos van a presentar conforme un espectro de situaciones probables, posibles, que pueden ocurrir. En aleatorios hidráulicos tenemos más agua, menos agua, tenemos más agua en el Comahue, menos agua, tenemos más agua en el Uruguay, menos, etcétera. Son aleatorios hidráulicos que nos indican que todo el parque de generación hidroeléctrica podrá producir una cantidad de energía un año y otra cantidad distinta otro año. Aleatorios en materia de disponibilidad de combustibles. Tenemos disponibilidad de gas, no tenemos disponibilidad de gas, ha venido un invierno más frío, un invierno más caluroso. Hay una serie de situaciones que nos dicen qué disponibilidad de gas tenemos para generación eléctrica. Hay que pensar que en Argentina incluso tenemos una parte importante del parque que no tiene, el parque de generación que no tiene aptitud dual, es decir, no tiene aptitud de funcionar con gas natural y con combustible líquido simultáneamente, o sea que la falta de gas natural puede producir indisponibilidad en el parque de generación térmica. Lo mismo las demandas también tiene aleatorios. Demanda de corto plazo fuerte puede haber cuando hay transacciones internacionales, cuando hay demandas de exportación que pueden tener una interrupción importante en algún momento o una convocatoria importante, como eran los contratos con Brasil, que cuando son convocados producen un impacto significativo en el ajuste oferta-demanda. Entonces, las demandas de corto plazo también tienen un aleatorio. Y las de largo plazo, lo mismo. Cualquiera que ha visto algo en algún momento de planificación y ha querido mirar una perspectiva de cómo se va a comportar la demanda, tiene que mirar el pasado, y cuando mira el pasado nos vamos a encontrar sistemáticamente con la forma en que se ha producido el desarrollo económico, no solo en Argentina, en los países vecinos lo mismo, con esta característica que se denomina stop and go, ¿no? O sea, vamos creciendo, vamos con el go, y de pronto tenemos un periodo de freno, de recesión, y luego se reinicia el crecimiento, y todo eso se traduce en una especie de curva J que baja la demanda y vuelve a crecer, o que se estabiliza la demanda eléctrica y vuelve a crecer en una forma que no es fácil de predecir, porque está sujeto a cuestiones de políticas internas y a cuestiones de contexto internacional, como el que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, ¿no? Así que estas situaciones de stop and go también hacen que no sea sencillo evaluar cómo se va a comportar la demanda y cómo se va a comportar la oferta frente a estos problemas aleatorios en general. La solución para manejar estos estados de desadaptación son las reservas. Los sistemas tienen que tener reservas de corto plazo y reservas de largo plazo. Reservas de corto plazo son las que le permiten manejar las variaciones diarias, semanales y demás de la demanda. Y las reservas de largo plazo son las que le permiten enfrentar situaciones como un año extra seco, como una combinatoria de la tormenta perfecta, es decir, cuando se combina falta de combustible, falta de agua, incremento de demanda, convocatoria de la demanda internacional, todas las situaciones juntas que pueden llevar a una situación extrema o de máxima en el ajuste oferta-demanda. Entonces, este manejo de las reservas es lo que permite resolver todas estas problemas que se están planteando con los aleatorios. Ahora, ¿cómo se ajustan las reservas? Si nos piden que el suministro sea al mínimo costo, las reservas también tienen que responder al mínimo costo, tienen que estar sujetas a aceptar, como decíamos, algún riesgo de abastecimiento, y tiene que tener bien evaluado el valor de la confiabilidad para el mercado. Yo les quiero mostrar 2 o 3 casos antes de pasar al tema de la integración, 2 o 3 casos breves respecto de situaciones que se han presentado. En Brasil, en el año 2000, hubo una situación de racionamiento originada por un criterio inadecuado del manejo de las reservas hidráulicas, que tiene un altísimo porcentaje de su suministro eléctrico basado en recursos hidroeléctricos. Ellos manejan todos los recursos a una especie de embalse único que lo administran, pero ese embalse único se estaba vaciando, no llegaron las lluvias suficientes, se incrementó la demanda porque acababan de instrumentar el Plan Real y estaban en un proceso de recuperación económica. Ese proceso de recuperación económica que acá se ve luego de la instrumentación del Plan Real, que se ve que comenzaba a funcionar, se encuentra con una situación de racionamiento de energía eléctrica provocada por la insuficiencia de agua en los embalses para soportar el crecimiento de la demanda. Así que acá comienza un periodo de racionamiento que tuvo distinta profundidad según los sectores, pero que en la industria alcanzó al orden de hasta el 25% y más para las electrointensivas incluso de sus requerimientos de energía. Y eso produjo
pérdidas de PBI no realizado venían creciendo al 4% anual. Cuando uno evalúa la caída de crecimiento de Brasil frente a la perspectiva de incremento del PBI que tenían, las pérdidas de producto que tuvieron fueron del orden de los 100.000 millones de dólares. Y los puestos de trabajo estimados por los propios colegas de Brasil fueron estimadas en el orden de los 800.000 puestos de trabajo perdidos. Esos son externalidades, ¿no? Sin hablar de las molestias que se ocasionan a los consumidores domésticos y demás. Externalidades negativas sobre la actividad económica. En Argentina tuvimos dos situaciones, una un poco más complicada en el 88-89, donde acá se ve directamente la energía no suministrada en este periodo, sobre todo en esta parte de ese ciclo. Se dieron también situaciones complicadas, se venía de una situación holgada, había entrado nueva generación, incluido embalse, situaciones de crecimiento de la demanda relativamente bajas, y de pronto llegó un crecimiento de la demanda importante, se combinó con baja hidrolicidad de Comahue y Salto Grande. Cuando hubo capacidad suficiente y holgada, no se hicieron los mantenimientos del parque térmico que tenía más antigüedad y se encontraron con situaciones de indisponibilidad alta por mantenimiento de las máquinas térmicas, así que había indisponibilidad fuerte tanto térmica como nuclear. Conclusión, el resultante fue este impacto ocasionado por medidas de limitación de consumo en comercios, en los usos domésticos, incluso cortes rotativos y reducción de tensión en el suministro. En Argentina reciente también hemos tenido una situación complicada que fue administrada, como decimos, en forma heterodoxa, pero fue más o menos administrada, por eso no tuvo un impacto demasiado significativo como externalidad. Pero hemos tenido esta situación. Argentina se encontró con un freno de las inversiones en generación, incluso en transporte, en su sistema de transporte. Las últimas iniciativas comenzaron en el año 97-98, que fue la central térmica de San Nicolás, de AES San Nicolás, y la cuarta línea del Comahue, que fueron las dos últimas inversiones robustas, que son de esa época, 97-98, y desde ahí en adelante no hubo nuevas inversiones en el sistema eléctrico mayorista en Argentina. Hay un freno significativo a las inversiones. Había capacidad, había un poco de capacidad de reserva, estaba holgado el sistema. Los periodos de recesión y demás que conocemos a partir de la crisis del 2000 también aliviaron de alguna manera la situación, no había un compromiso. Pero después comenzó un periodo de rápido crecimiento que todos conocemos, y a ese periodo de rápido crecimiento se sumaron situaciones vinculadas con la disponibilidad de gas natural. Había capacidad de transporte, pero no había suficiente capacidad para inyectar gas natural en los gasoductos. Algunas situaciones también con la hidraulicidad que complicaron dentro de este periodo. Situaciones con combustible, aleatorios con el combustible, aleatorios con la hidraulicidad y fuerte incremento de demanda. Falta de inversiones, situación muy comprometida donde se tiraron una batería de recursos que permitieron más o menos administrar la cuestión sin que los impactos sean muy significativos. No hay mediciones estrictas, lo único que nosotros hemos encontrado es un trabajo de un especialista de banco francés que hizo un trabajo de ponderación. Se estimaba para en el año 2007 una reducción del PBI esperado del orden del 1%. Eso fue el único trabajo que vimos. Pero es muy difícil evaluarlo porque sobre todo con los grandes usuarios hubo muchos acuerdos de desplazamiento de las cargas, de pasar actividades a horarios nocturnos o de despachar generación propia, una serie de medidas que permitieron de alguna manera mitigar el impacto sobre la actividad productiva. Simplemente para dar una idea del orden de magnitud del impacto que tiene el racionamiento de electricidad, nosotros hicimos un trabajo acá en el CET que presentamos en un congreso de SIGRE sobre el efecto del racionamiento usando la matriz insumo-producto, el efecto de racionamiento en el sistema argentino. Solo como dato, se restringieron 270 gigavatios hora en el sector productivo y se observó que eso implicaba que cuando se racionaba a las distintas actividades económicas energía eléctrica, la tasa de crecimiento del PBI bajaba del 1% al 0,43%. O sea, para una interrupción del orden de los 250 gigavatios hora se perdía medio punto de Producto Bruto de crecimiento. Muy distinto era si ese racionamiento se aplicaba a la demanda final, es decir, a los consumidores domésticos. Este trabajo estaba más orientado a mostrar, obviamente, que era mejor aplicar políticas de uso racional en los consumos domésticos que aplicar interrupciones en el sector productivo, desde el punto de vista de las externalidades que provocaba.
Pero lo traigo acá simplemente para mostrar el efecto que tiene cuando hay racionamiento en el sector productivo, las externalidades fuertes que tienen sobre el crecimiento económico.